¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de actualidad y política, aquí a través de las pantallas de TVNet, donde están, por supuesto, con todos los resguardos necesarios, distanciamiento físico, social, para que usted quede completamente informado de la contingencia, la actualidad, la política, de todo lo que está pasando, por supuesto, aquí en nuestra región. Estos últimos capítulos hemos querido enfocarlo, ¿cierto?, a lo que se viene ya en miras y ya en tierra muy derecha, el plebiscito del 25 de octubre, donde se vota la opción apruebo o rechazo, la opción asamblea constituyente o la comisión mixta. Bueno, esa es una situación que nosotros hoy día hemos querido invitar a un abogado experto precisamente en este tema. Me refiero a Michel Zaccagnini. Él es abogado, socio del estudio jurídico Urquieta y Zaccagnini. Él tiene magíster en Derecho Privado y vamos a conversar no de la opción apruebo o rechazo, sino que más bien qué es una constitución, para qué nos sirve, etcétera, para que usted pueda quedar muy informado respecto a esto, que es una decisión muy importante la que se va a tomar el próximo 25 de octubre. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Gracias por la invitación nuevamente. No, por supuesto. Gracias a ti también de poder conversar estos temas que para mí y para todos los que nos están viendo es de mucha ayuda importante, porque se cree, es cierto, que hay un cierto tipo de desinformación. De hecho, si uno va a la calle, pregunta, nosotros también lo hemos hecho hace tiempo, ¿sí? Se ha leído la Constitución, sabe lo que es una Constitución. Muchas veces muchos nos dicen que no y no lo saben explicar. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Qué es una constitución? Bien, efectivamente, como señalas tú, existe un cierto desconocimiento de lo que significa una constitución política, y esto se debe, creo yo, a la deficiente educación cívica que se enseña tanto en la educación primaria como en la secundaria. Entonces, cuando tú preguntas en la calle qué es una constitución política, cuál es la constitución que nos rige a nosotros, y si en algún momento se ha leído ese texto normativo, la gran mayoría de las personas te van a decir que no. Sin perjuicio que desde este último tiempo, como ha estado en boga el tema constitucional, mucha gente ha descargado el ejemplar por internet o lo ha comprado en algún kiosco y se ha instruido al respecto. Ahora, ¿qué es una constitución política? Una constitución política es básicamente un compendio de normas que rigen la estructura y el funcionamiento del Estado, por un lado, y por otro lado consagra o constituye una serie de garantías fundamentales, un catálogo de derechos fundamentales que tiene cada persona de ese Estado, ¿ya? Aquí se explicita de la siguiente forma para que sea muy entendible por todas las personas. ¿Y en base a qué se crea esta constitución? ¿En base a qué criterio o qué criterios se utilizan? Pero antes que eso, mira, ¿ya? Todos los países, los estados se regulan básicamente por normas jurídicas, ¿ya? Lo que se llama un ordenamiento jurídico, y existen distintos tipos de normas jurídicas. Normas, deberes, derechos, etc. Exactamente. Entonces, imaginémonos una pirámide donde en la cúspide tenemos a la norma fundamental, a la ley de las leyes, que es la Constitución política. En un segundo escalafón tenemos el resto de las leyes propiamente tal, las que dicta el Congreso Nacional, por ejemplo, que tienen que ajustarse a la ley superior, que es la Constitución política. Y en un tercer escalafón más abajo tenemos los decretos, los reglamentos, las ordenanzas, que son leyes de carácter, son normas también o leyes de carácter de jerarquía inferior, que también tienen que ajustarse a las leyes y a la Constitución política. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace precisamente una constitución política? Establece el funcionamiento y la organización básica de un Estado. ¿Por qué tenemos separación de poderes? Porque tenemos una institución que se llama Presidente de la República, Congreso Nacional, Contraloría General de la República, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Fuerzas Armadas y de Orden. Esa es la estructura, el funcionamiento, la parte orgánica de una constitución. ¿Ya? Y por otro lado, una parte dogmática del fondo, que es que se establecen derechos fundamentales que tiene cada persona por el solo hecho de ser persona, y que el Estado identifica, reconoce y tiene el deber de proteger
en la misma constitución política. El derecho a la vida y a la integridad Ahí física. juega un rol fundamental el Tribunal Constitucional, ¿no? Desde luego que sí, el Tribunal Constitucional es un órgano precisamente... Y autónomo. Autónomo, consagrado en la constitución política, llamado a resolver los conflictos que se generen a propósito de la interpretación de la misma constitución o de las leyes que se dicten al efecto. ¿Pero quiénes forman parte de este Tribunal Constitucional? O sea, ¿qué los hace ser parte? Porque en el fondo, ¿y quién los fiscaliza a ellos? ¿Quién digamos, sí, efectivamente vela porque estamos hablando de personas? Todo lo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional es una discusión de larga data y que se da no solamente en Chile, sino en varias partes del mundo. Y lo que hace la Constitución no solamente es darle existencia a este Tribunal Constitucional, sino que también señala por cuántos miembros está compuesto, quiénes son los que designan a los ministros del Tribunal Constitucional, entre los que está el Presidente de la República, la Corte Suprema, el Congreso Nacional, y cuáles son las facultades que tiene dicho Tribunal Constitucional. ¿Ya? Ahora, efectivamente, se ha criticado la existencia de este organismo como una verdadera tercera cámara. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados y del Senado, puede dictar una norma jurídica, una ley, y resulta que un Tribunal Constitucional, compuesto por miembros o ministros que no están elegidos por la ciudadanía, podrían declarar inconstitucional dicha norma que ha dictado el Congreso Nacional y de modo que no puede entrar en vigencia. Ya. Y ahí definitivamente ya no, si el tribunal se pronuncia, digamos, de manera, en una ley inconstitucional ya... Exactamente, no puede entrar en vigencia dicha norma. ¿Ya? ¿Y eso puede ser revocado? No. O sea, el Tribunal Constitucional es como lo máximo, desde luego, digamos, desde luego que sí, ¿ya? Efectivamente, ese ha sido uno de los argumentos que se han esgrimido a propósito de aquellos que optan por la opción apruebo, es decir, que el Tribunal Constitucional ha sido un organismo que ha vetado o ha constituido un verdadero obstáculo a reformas que pretenden efectuar ciertos grupos de parlamentarios. Pero, por ejemplo, esta Constitución, a ver, después que salió de la democracia, fue reformada, tengo entendido, corrígeme si estoy equivocada, desde la democracia a la fecha más de 50 veces. Efectivamente, la Constitución todos saben que su origen es del año 1980 y fue redactada por la llamada Comisión Ortúzar, que es un grupo de personas reducidas que decidieron a puertas cerradas, digamos. A puertas cerradas, efectivamente, redactar a su antojo el contenido de esta Constitución. ¿Ya? Que fue efectivamente y ha sido varias veces modificada, y la principal modificación fue el año 2005, en donde se eliminan finalmente los mayores enclaves autoritarios que existían, como por ejemplo la institución de los senadores designados, los senadores vitalicios, el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, que hasta el día de hoy existe, pero que en su momento tenía muchas más atribuciones, entre otros aspectos. De modo que, desde luego, la Constitución que hoy tenemos es mucho más democrática que la que existió originalmente. ¿Ya? Y no existe ningún tipo de limitación a efectuar o continuar haciendo reformas constitucionales en lo sucesivo, como derechamente dictar una nueva Constitución, que es lo que ahora se va a consultar a la ciudadanía, o mantenerla y efectuar reformas a la Constitución actual. A ver, aquí entramos derechamente, digamos, en el tema de un cambio definitivo de una Constitución. ¿Qué puede pasar con si sale bueno, estamos claros que si sale el apruebo tenemos dos opciones, la comisión mixta, la constituyente, y ahí hay que ver, pero de aprobarse, digamos, una nueva Constitución, o sea, podríamos perder, por ejemplo, el Estado de Derecho, podríamos perder el derecho a la vida, o hay cosas que no se pueden modificar. Bueno, la reforma constitucional que se dictó al efecto para iniciar un proceso de una nueva Constitución establece al menos 4 límites que tendrá la Convención Constituyente
para efectos de dictar una nueva constitución. ¿Qué límites son esos? En primer lugar, debe respetar el hecho de que Chile es un Estado y es una república. En segundo término, que el régimen político es un régimen democrático. ¿Ya? En tercer lugar, no puede infringir las sentencias judiciales dictadas por los tribunales de justicia firmes y ejecutoriadas. ¿Ya? Y en cuarto lugar, no puede vulnerar los tratados internacionales ya dictados que han entrado en vigencia y ratificados por Chile. Esos son los 4 límites que tiene una convención, la convención constituyente, para efectos de redactar una nueva constitución. Ahora, podríamos empezar, antes de seguir como con esto, Michelle, explicarle a la gente qué es una comisión mixta y qué es una comisión constituyente. Claro, la convención constituyente o la convención mixta va a ser el órgano encargado de la redacción de una nueva constitución, en el caso de que se opte la ciudadanía por la opción apruebo. La convención mixta... Pero, disculpa, ahí quiero hacer un paréntesis, pero aunque votes rechazo, igual tienes que votar por la convención mixta o constituyente. Entonces ahí también hay también se estuvo discutiendo que había un poco de una inconstitucionalidad, porque al votar rechazo tú definitivamente no quieres cambiar la constitución, y si no la quieres cambiar no necesitas para qué tener una comisión mixta o constitucional. Efectivamente, pero alguien te podría decir que esa segunda papeleta que se te va a entregar el 25 de octubre, la pregunta es condicional, en el sentido de que si es que se llega a aprobar la idea de dictar una nueva constitución, ¿qué órgano le gustaría a usted que dicte que redacte esa nueva constitución? Pero en el fondo igual te están como incitando a... Porque si tú vas a votar rechazo, no tendrías por qué, y ahí también se generó una discusión de anular el voto, pero tengo entendido que no es la mejor opción. No, si tú eres de la opción rechazo, entonces marcas en una papeleta por la opción rechazo, y en la otra igualmente debes ejercer tu sufragio escogiendo cuál de las dos opciones. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas dos opciones? Una convención mixta, es decir, conformada en la mitad de sus miembros por parlamentarios actualmente en ejercicio, y la otra mitad por ciudadanos elegidos especialmente. ¿Ya? Y por otro lado tenemos la convención constituyente, que es el 100% elegido por la ciudadanía, el 100% de los integrantes. ¿Ya? Y en esa además es paritaria, mitad hombres y mitad mujeres. Ya. Sí. Estamos hablando de 155 personas a nivel nacional que tienen que ser elegidos, digamos, en otra elección popular. Exactamente. Y aquí se ha generado una discusión respecto de cómo los independientes, las personas comunes y corrientes que no militan en partidos políticos, podrán tener el suficiente espacio y publicidad como para postularse y obtener los votos que necesitan para ser asambleístas, en definitiva. Claro. Porque no es fácil. Claro, de igual modo van a tener que ser respaldados como lo que pasa ahora cuando tú quieres ser o candidato a concejal o alcalde, y ser independiente ya significa más gasto, significa más recolección de firmas. Exactamente, etcétera. Las campañas publicitarias de los políticos desde luego que son bastante onerosas, y aquellos independientes que no tienen el respaldo de un partido político y que tampoco tienen un patrimonio personal como para cubrir eso, se les hace prácticamente imposible. Entonces ahí, y en ese sentido, a ver, estamos hablando, la comisión mixta es mitad parlamento, o sea, estamos hablando del poder legislativo y mitad ciudadanía, digamos. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Hay algún requisito para poder ser, o sea, yo, persona común y corriente, puedo postularme a constituyente? Sí, básicamente los requisitos es, porque en el fondo, disculpa, es que en el fondo también el apruebo, eso es lo que ha dicho, o sea, estamos hablando que la señora Juanita de la esquina puede postularse, puede ser constituyente, etcétera. Sí, bueno, el único requisito general es tener la ciudadanía chilena, digamos, pero fuera de eso, efectivamente la señora Juanita de la esquina, como dices tú, cualquier persona o ciudadano a pie que no tiene que ver con la política tiene derecho en principio a postularse, ¿ya? Ahora, en la práctica, si va a tener el respaldo necesario como para publicitar su campaña y para que se haga conocido, versus ya la propaganda que tiene y el recorrido que tiene aquella persona que vaya respaldada por un partido político, hace que en la práctica ese independiente sea muy difícil que llegue en definitiva a ser asambleísta.
sea, tendríamos que tener como un cambio generacional ahí como para poder llegar a eso. Desde luego que sí. Estamos contra el tiempo. Y eso es lo que han criticado muchos que son partidarios del rechazo, que insinúan en definitiva que quienes van a ser los que van a redactar esta nueva constitución, independiente de la convención, sea mixta o constitucional, van a ser en su gran mayoría los mismos políticos que han estado hoy y en el pasado siendo protagonistas de... Y sobre todo ahora nacional. Con el tema de la ley, el límite a la reelección, hay muchos que van a quedar, digamos, ahí en... Exactamente. En veremos, entonces quizás van a ocupar, digamos, ese cupo para poder postular, y como son más conocidos, obviamente van a ir en mucho más ventaja que una persona, que la señora Juanita, por ejemplo, de la esquina. Entonces, también ahí es una situación, porque además, en una asamblea constituyente estamos hablando de 155 personas, en palabras simples, un congreso más. Exactamente. En palabras simples, un congreso más que más encima van a escribir esta constitución en el congreso, en el ex congreso en Santiago. Se les va a pagar un sueldo similar o un poquito menos quizás, pero también van a tener derecho a asesores, a vehículos, a todo el derecho que tiene, digamos, un parlamentario hoy día, ¿no? Desde luego, y en esto la ley mandata al presidente de la República para otorgar todas las facilidades necesarias, digamos, con costo obviamente al fisco, para tener las dependencias y todos los gastos que se incurran en el funcionamiento de esta asamblea. ¿Ya? Y desde luego tendrán una remuneración, si no me equivoco, de 50 unidades tributarias para cada mensuales. ¿Ya? ¿Y se tienen que juntar cuánto? ¿Una vez al mes? ¿2 veces al mes? ¿O una vez a la semana? Eso no se establece de momento. ¿Ya? Hay varios vacíos en definitiva que tendrán que irse resolviendo en la medida que vaya funcionando y ejerciendo esta asamblea. Por ejemplo, ¿cómo se le va a pagar al constituyente de Punta Arenas, de Arica, si tiene que sesionar, digamos, en Santiago? Claro, los costos de traslado, de alojamiento, de comida, va a ser con viático, rendición. Exactamente. O sea, efectivamente hay muchos aspectos que no están regulados del todo. ¿Ya? Lo mismo con el tema del plazo. Bueno, se establece que ellos tendrán un plazo para redactar esta constitución. 2 años, ¿cierto? No, de 9 meses. De 9 meses, prorrogables por 3 meses más. Sí, en lo que se ha visto en la propaganda del rechazo es que en total esto se demoraría más o menos 2 años, efectivamente, para tener vigente una nueva constitución. Digamos, contados desde ahora, desde octubre. Y esta nueva constitución, o sea, a ver, no sé si estás en condiciones o no, digamos, profesionalmente hablando, de qué puede ser lo bueno, qué puede ser lo malo de una nueva constitución. Bueno, es difícil saberlo, la verdad. Sí, porque estamos en una completa, bueno, además que estamos en un contexto, estamos en un contexto de incertidumbre ya por la crisis sanitaria, por todo este tema económico, y ahora más encima, digamos, a ver, yo no quiero decir que soy de tal y tal lado, pero sí, digamos, también el hecho de tener una nueva constitución también te genera otra incertidumbre, porque no sabes lo que se puede escribir. Desde luego que sí, y eso tiene relación con lo que yo te decía en un comienzo, es decir, si ahora tengo una nueva constitución y resulta que dentro de mi ordenamiento jurídico, en esta pirámide que yo te explicaba, tengo una norma, una ley que ya no se ajusta a esta nueva constitución, entonces estoy obligado a modificarla, porque ahora esta ley, que al día de hoy es constitucional, podría el día de mañana ser inconstitucional. ¿Ya? Y eso podría pasar con muchas normas. Por ejemplo, garantizar el derecho a la vida, o sea, dependiendo de lo que se analice en esta constituyente, se podría incluso llegar al aborto voluntario. Exactamente, el derecho a la vida desde luego que va a estar garantizado. Ahora, si es que se detalla la situación del aborto, el caso del aborto, porque hoy día se puede abortar en estas 3 causales. Exactamente. Ahora, va a depender obviamente de los asambleístas si desean que la Constitución, en este caso en particular respecto del aborto, se pronuncie o no. ¿Ya? Si no, puede quedar nuevamente en mandato legal, es decir, al legislador, al Congreso Nacional, que resuelva si la situación del aborto, ampliarlo o restringirlo. Ya.
por Ya. ejemplo, el Estado, bueno, uno el Estado de Derecho, el otro el tema de la regulación de tu, ¿cómo es? No, no sé si es Estado de privacidad. Ese es el derecho a la privacidad personal y a la intimidad personal. Claro, Sí. de tu casa, Sí, de tu... sí. Eso eso es parte del catálogo de derechos fundamentales que se consagran hoy día en la Constitución. Ya, pero que pueden ser modificados. Podrían ser modificados, podrían ser ampliados, podrían ser restringidos, es difícil saberlo, la verdad. Claro. El derecho de propiedad, Eso, el derecho de propiedad a las aguas, del cual mucho se ha hablado, Sí. el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, todos, el derecho a la seguridad social, todos los que yo te nombro están hoy en día en la Constitución. Ya, entonces muchos se preguntarán, pero bueno, entonces ¿cómo la educación es mala? ¿Cómo la salud es mala? ¿Cómo el sistema previsional es malo? Pero por ejemplo, ahí, disculpa, ahí me gustaría que le pudieras aclarar tú desde tu lado profesional, el cambiando una Constitución, ¿se mejoran las pensiones? ¿Se mejora la salud? ¿Se mejora la educación? No a corto plazo. Y eso yo creo que es indiscutible. ¿Podría una nueva Constitución crear un nuevo sistema o mandatar al legislador a crear un nuevo sistema de pensiones totalmente distinto del que tenemos, el cual podría ser tremendamente eficiente, pero es poco razonable considerar que eso vaya a ocurrir en un corto periodo de tiempo? ¿Ya? Porque, y esto se ha dicho muchas veces, esta consagración de derechos sociales en la Constitución política, en donde el Estado tiene la obligación de garantizarte a ti el derecho a la educación pública y de calidad, el derecho a la salud, una pensión digna, etcétera, etcétera. Eso exige recursos, ¿ya? Recursos del Estado. Pero, por ejemplo, hoy en día, ¿qué sería más fácil? O sea, por ese lado, el cambio de la Constitución para llegar a lo que la mayoría de la gente quiere, que es educación, salud, mejorar pensión, o quizás un decreto, un proyecto de ley que regule aquello. A ver, alguien partidario del rechazo te diría que la vía más rápida es modificar los cuerpos legales, las leyes que regulan estos aspectos. ¿Ya? Alguien del apruebo te va a decir que ni aún con eso podrá ser viable mejorar estos problemas que tiene Chile, puesto que eventualmente, por ejemplo, el Tribunal Constitucional podría declarar inconstitucional esas reformas. O alguien de la prueba también podría decir que el otro conglomerado político nunca ha tenido esa disposición para hacer estas reformas. ¿Ya? Entonces, más allá de lo que señale una parte... la mayoría en el Congreso, discúlpame, es de oposición. Sí. Diputados y senadores. Exactamente. Pero hay algunos proyectos de ley que se exigen quórums calificados y eso impide que, si no hay un consenso bastante elevado, efectuar modificaciones legales, ¿ya? Pero lo que yo te quería decir, que independiente de la opción apruebo o rechazo, sí yo creo que difícilmente en un corto periodo de tiempo una nueva constitución política pueda resolver los grandes problemas que tiene Chile. Los grandes problemas sociales. Exactamente. Ya. Exactamente. Y de ahí que digamos, este cambio Lo que radical, no significa, déjame terminar, ¿sí? Lo que no significa que no sea buena idea dictar una buena constitución. Claro. No estoy diciendo eso. Puede que sí, puede que no. Yo tengo mi opinión personal, pero no hago, digamos, aquí no publicidad por ninguno de los dos bandos. Pero puede que sea buena idea, puede que sea mala idea. Lo que sí yo creo que es indiscutible, que estos problemas no se resuelven, al menos no inmediatamente, con una nueva constitución. Entonces, ¿qué tiene que ver qué tiene que ver la Constitución, por ejemplo, con el estallido social? Claro. Pasa también. Sí, bueno, es que las exigencias del estallido social... Recordemos que el estallido social empezó por 30 pesos. Exactamente. En el metro. Las exigencias del estallido social no eran precisamente que se dicte una nueva constitución. ¿Ya? Lo que exigía la gente era mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar las pensiones, la seguridad, etcétera, etcétera. Que se debe también al estallido producto
producto del descontento de la ciudadanía con la clase política, cuando vemos que políticos resultan, digamos, exonerados en los tribunales de justicia o algunos empresarios condenados a clases de ética. Entonces eso genera en la ciudadanía desde luego que un rechazo y una sensación de malestar, producto de que ciertas personas privilegiadas cometiendo derechamente delitos no son sancionadas y terminan en impunidad. Uno de los más perjudicados es la clase media, digamos. Y me dicen que ya estamos casi en la hora, pero me gustaría, ¿cuál es este proceso? Ya termina el plebiscito el 25 de octubre y ya, digamos, da lo mismo si sale la constituyente o la mixta de ganar el apruebo, porque igual tienen el mismo plazo, ¿no? Tienen el mismo plazo. Ya, para redactar. Así es. 9 meses. Tienen 9 meses. ¿Cómo es el paso? A ver. Una vez que comiencen a trabajar durante los 9 meses, ellos pueden pedir una prórroga por 3 meses más, en el caso que lo estimen necesario. Y una vez terminados esos 11 meses, entonces tienen que presentar un proyecto de nueva constitución, el cual en definitiva va a ser objeto de un nuevo plebiscito. ¿Ya? Sí, de la ciudadanía. De toda la ciudadanía, si está de acuerdo en aprobar o no ese texto de una nueva constitución. Para eso vamos a estar todos obligados a leernos esa nueva constitución. Y obligados a ir a votar. Claro. En ese caso el voto es obligatorio. Obligatorio. Y se establece una sanción, una multa para aquellos que incumplan o no voten injustificadamente. Hay causales de exclusión. Pero aquellos que no voten injustificadamente están afectos a multas. Ya. Sí. Se pueden excusar, como te digo, si estás a más de 200 kilómetros, si tienes una enfermedad, si estás fuera del país, etcétera, etcétera. Hay causales de exclusión. Pero si no, es obligatorio, tienes que ir a votar. Y por ejemplo, para ahora en el corto plazo, en el plebiscito, o sea, se supone que todos nosotros, los que no tienen condena ni nada, tenemos derecho a voto, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué pasa en este contexto de pandemia si una persona tiene COVID-19? Bueno, es inconstitucional, ¿o no? Es una buena pregunta. No sé si declararlo inconstitucional, pero sí hay un obstáculo. Sí hay un obstáculo para acceder a votar respecto de aquellos que tienen COVID-19. Tendrían que darle la oportunidad cuando pasen la cuarentena, cuando estén sanos, no sé. Claro. A lo mejor lo más racional habría sido posponer el plebiscito en un par de meses más, cuando haya mayor seguridad de que esta pandemia ya está casi en su término, digamos. Pero hoy en día hay una gran incertidumbre y hay mucha gente de ambos bandos que tienen miedo de ir a votar precisamente por miedo a contagiarse, sobre todo la población de riesgo. Sí, así es. Michelle, quedan varias incógnitas, la verdad, que quizás obviamente no pasan por ti, sino que, o sea, no pasan en este caso por el colegio de abogados, como explicarlo, sino que por nuestras autoridades y nuestros parlamentarios también. Así es. Así que te agradecemos, te vamos a dejar cordialmente invitado nuevamente y un abrazo ahí grande al vecino aquí que está en su estudio jurídico, ¿cierto?, de Urquieta y Sacaquini, aquí en el edificio Bicentenario. Gracias, Claudia, por la invitación, encantado como siempre. Gracias. Ahí con nosotros entonces Michelle Sacaquini, lo decíamos, abogado de profesión, tiene un magíster en Derecho Privado y es socio del estudio jurídico Urquieta y Sacaquini, ubicado acá en el edificio Bicentenario. Una excelente entrevista informativa, por lo menos me imagino que para ustedes también, para mí por supuesto que sí, porque tiene que ver con, yo creo que esta es una de las elecciones más importantes, por lo menos de nuestras vidas. Así que a informarse y a votar el próximo 25 de octubre. Vamos a una pequeña pausa, regresamos.